Cuando a alguien le preguntas cuál sería su mayor capricho, la mayoría te dirán que desearían tener su propia isla. Las personas asociamos tener una isla con la mayor posesión terrenal que se pueda conseguir. Si a este deseo tan antiguo como el hombre le sumamos la palabra Menorca, entonces supongo que la propiedad que voy a presentar hoy es uno de los mayores tesoros que se puedan encontrar. Saïlla d'en Colom es una idílica isla de 58 hectáreas a solo 200 metros de la costa norte de Menorca. Su inconmensurable belleza natural, unido a su rico bagaje histórico, convierten a esta propiedad en una joya irrepetible del Mediterráneo. Aquí la desgastada palabra paraíso recobra de nuevo su verdadero significado. La isla d'en Colom es el mayor islote de los que rodean Menorca. Se separa de su isla madre por una distancia de 200 metros en su punto más cercano, y su punto de mayor elevación tiene 43 metros. Su relieve está alternado por suaves colinas y pequeños barrancos. La cara norte tiene una geografía más accidentada y presenta elevados acantilados que van descendiendo hasta la zona sur, donde se forman dos espectaculares playas de arena blanca. Dentro de la isla existen varias edificaciones, una vivienda principal de 100 metros cuadrados del siglo XVII-XVIII, de 2 plantas que cuenta con 6 estancias, y un almacén anexo de 30 metros y un antiguo horno. Y en un frondoso pinar a 25 metros de una de las playas hay una cabaña construida con madera tratada de 135 metros cuadrados, que dispone de baño, cocina y 2 habitaciones. Al extremo de la misma playa hay una caseta para embarcaciones de 20 metros cuadrados. Además existen otros restos de varias edificaciones, siendo las más importantes la que acogía a los mineros en la época que se explotaba una mina donde se extraía blenda, y un establo junto a una era bien conservada que están situados en una loma cercana a la vivienda. Al sureste de la isla encontramos los vestigios de lo que fue una casa de mineros, aquí rodeados por cientos de gaviotas que depositan sus huevos en esta zona de acantilados. Como digo, estos vestigios pertenecen a lo que fue en su día una casa de mineros, ya que en la isla hay una mina, se extraía blenda hasta principios del siglo XX, y esto es lo que queda de la casa de estos intrépidos mineros que trabajaban en el acantilado. La finca también fue objeto de explotación agrícola y ganadera en la antigüedad, según se aprecia por los restos de torrentes, acueductos, aljibes y otros vestigios menores todavía existentes. La isla ostenta un rico bagaje histórico. En el 1785 se firmó en la misma el Tratado de Paz entre España y la Regencia de Túnez. Este monolito se encuentra en un lugar apartado de la isla y está aquí en conmemoración por la muerte de 3 combatientes españoles. La isla sirvió como lazareto provisional a finales del 1700. Por lo visto se firmó en la misma isla un tratado de paz entre España
y la gerencia de Túnez, y 268 combatientes españoles, soldados que habían sido esclavizados en Argelia, fueron enviados a España. El problema es que venían de un país que estaba afectado por la peste, entonces los tuvieron que poner en cuarentena y al no haber sitio en Mahón los enviaron a esta isla. Se salvaron casi todos, exceptuando estos 3 que fallecieron, 2 por enfermedad y 1 por asesinato, por lo visto, y la familia propietaria de la isla erigió este monumento en su conmemoración. Esta ínsula también cuenta con una importante flora y fauna, compuesta por diversidad de plantas, arbustos, numerosas aves marinas e incluso una variedad endémica de lagartija. Sobran las palabras para explicar que la propiedad que os hemos presentado es una de las posesiones más exclusivas que se pueden encontrar en todo el Mediterráneo.